Gracias. Amén. Bueno, ¿cuántos están felices en esta mañana? Pero ¿cuántos vinieron con un corazón dispuesto? Así que si no tenías algo para tomar nota, vas a encontrar una hoja, vas a sacar tu teléfono, ponerlo en modo avión, no vas a dejar que nada te distraiga. Hay algo que yo creo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros hoy. Tengo una palabra de fe para ti hoy. ¿Cuántos la van a recibir? Y quisiera empezar diciendo: Espíritu Santo, te necesitamos. Habla nuestros corazones, sigue tocando nuestras vidas. Queremos recordarnos y decirte que tú eres la persona más importante en este lugar. Eres el centro, eres el enfoque de esta convención y te necesitamos. Habla nuestras vidas, toca nuestros corazones en lo más interior, hasta que sea producido en nosotros un verdadero cambio y verdadera vida. En el nombre de Jesús oramos. Y vas a decir conmigo: Espíritu Santo, te necesito. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Da fuerte ese aplauso a Jesús. Vamos, bien fuerte ese aplauso a Jesús. Bueno, qué alegría estar con ustedes hoy. Tener este tiempo de alabanza, de ministración, siempre es una bendición con el pastor Fernando. A ver, ¿a cuántos les encanta cuando el pastor Fernando ministra también? Y de verdad que honro su vida, todo lo que Dios ha hecho a través de él, de su familia. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo que perder, entonces vamos a correr a la palabra. Vamos a Éxodo capítulo 4. Y hay una historia que empieza a desarrollarse en Éxodo 3 y 4, pero voy a leer solo esos últimos versos. Vamos a leer los versos 13 a 16. Dice: y él dijo: ay Señor, es Moisés hablando, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar, pero no yo. Era básicamente lo que Moisés estaba diciendo: no yo no quiero ir, muy difícil, me da miedo, no me van a escuchar. Él había sacado 3 o 4 excusas diferentes diciendo: Señor, no me envíes a mí. Y entonces él está diciendo: envíate ruego por medio del que debas enviar, pero no yo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la de Aarón, con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Hasta ahí. Y sabes, quiero empezar hablando un poquito de la historia de Moisés y de Aarón, pero el tema de este mensaje es: va a valer la pena. Dile al hombre que está a tu lado: va a valer la pena. Dile al otro lado: va a valer la pena. Y sabes, el Señor, el llamado de Dios no es un llamado que viene solo para destruirnos y desgastarnos y tomar todo lo que tenemos sin darnos nada en cambio, sino que el llamado de Dios siempre vale la pena. Si permanecemos tiempo suficiente para ver los frutos que recogen aquel que sirve al Señor y vive para servirle, vamos a ver que vale la pena. Ahora, Moisés, antes de decir sí, estaba diciendo: Señor, no, yo no quiero por eso. Primero, que no me van a escuchar, no me van a creer, porque yo soy hebreo, pero fui egipcio y ahora me fui, maté a un hombre y todo. Empieza a dar todas las excusas. La última fue: Señor, yo no sé hablar bien. Y él dijo: entonces voy a poner a tu hermano contigo. Y es ahí donde aparece Aarón. Aarón habla muy bien y yo lo voy a poner contigo. Y el Señor llama a Aarón. Entonces todos sabemos que Moisés primero fue llamado y escogido de una manera sobrenatural, y también fue usado de una manera sobrenatural. Pero quiero enfocarme de pronto en aquel del cual no hablamos tanto, en su hermano Aarón. Y sabes, Aarón también había sido escogido por Dios. Y cuando Moisés le dijo al Señor que no podría hablar, el Señor entonces le mandó a Moisés su provisión. Vamos a crear una ¿Cuál máscara? fue la provisión de Dios para ayudar a Moisés a cumplir su llamado? Aarón. Di conmigo: Aarón. Aarón es la provisión de Dios para una generación que no quería servir a Dios. Y yo quiero decirte hoy, hombre, tú eres la provisión de Dios para esta generación. ¿Lo crees?
Debes entender que tú eres lo que hacía falta para que de pronto hombres que están alrededor tuyo, que habían sido llamados por Dios de una manera sobrenatural, que van a hacer cosas sobrenaturales, pero que tenían miedo, tenían argumentos, excusas, y estaban diciendo: Señor, envía a otro. Pero cuando tú llegas, tú eres la provisión de Dios para hacer que Moisés se levante y pueda cumplir también su llamado. ¿Cuántos pueden decir una vez más amén? Cuando algunos tal vez no pudieron servir al Señor, o clamaron, o pidieron ayuda, ¿sabes en qué empezó el Señor? En ti. El Señor pensó en ti. Yo quiero que tú entiendas claramente por qué estás en esta convención. No, hay un peligro muy grande de familiarizarnos con lo que hacemos dentro de la iglesia. Ay, otra convención, ya es mi tercera convención, o bueno, tal vez si sea tu primera. Y a veces nos acostumbramos y nos olvidamos que estamos en un lugar preparado por Dios, un momento, un día preparado por Dios para formarme, hablarme y enviarme a cumplir su llamado y su propósito. Yo quiero que tú entiendas que cuando Dios pensó en quién podría enviar, pensó en ti, por eso te trajo aquí. Tú eres la provisión de Dios para esta generación. ¿Tú lo crees? Eres la provisión de Dios para los que más amas. Tú eres la provisión de Dios para tu familia. Eres la provisión de Dios para tus amigos. Para esta generación, para aquellos que no habían podido acercarse al Señor, el Señor te ha enviado no a otro, no al pastor Lau, a ti. Te envió a ti. Y yo quiero que tú entiendas el valor que tienes. Quiero que entiendas la confianza que Dios ha puesto en ti, y que tú no eres la segunda opción, sino que cuando el Señor llamó a Moisés, ya había pensado en llamar a Aarón. Cuando el Señor llamó a Moisés y cuidó de su mamá, y Jocabed escondió a su hijo, no estaba pensando solo en Moisés, estaba pensando en Aarón, en sus hijos Eleazar y los demás hijos, y en las descendencias. Y vamos a ver eso un poco más, que Dios no es un Dios de una generación, sino un Dios de pacto con 1000 generaciones. ¿Cuántos pueden creer en eso? Entonces, ¿a dónde nos envía el Señor? Cuando el Señor nos llama, entonces Él nos envía como envió a Aarón, y le dijo, y lo envió inmediatamente. El primer lugar al cual Dios nos envía es a nuestras familias. El primer lugar, número uno, a donde nos envía el Señor es a nuestras familias. Aarón fue enviado primero a su hermano, a ser voz de Dios, a infundirle aliento, a ser fuerte donde Moisés había sido débil, a ser fuerte donde Moisés había tenido miedo. Y sabes, es verdad que conocemos mucho de la historia de Moisés, y Moisés fue grandemente usado, pero aquí el juego no se trata de quién va a hacer más o quién va a hacer cosas más gloriosas, sino de que si estamos dispuestos a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Algunos tal vez irán a otras naciones y predican, algunos serán profetas, algunos serán maestros, algunos serán, cada uno con su porción, cada uno con lo que Dios le ha confiado. No se trata de cuán famosos vamos a ser, pero estás dispuesto a cumplir la porción de tu llamado que Dios te ha confiado. Aarón fue fiel, sobre todo en este comienzo. Fue enviado a su familia y levantó a su hermano. Después, número 2, fue enviado a su propio pueblo. ¿A dónde Dios te va a enviar en segundo lugar? En primer lugar a mi familia, en segundo lugar a mi propio pueblo, a mi ciudad, a mi nación. Y sabes, lo segundo que el Señor le dice a Aarón y a Moisés es: ahora vayan a ver a los ancianos del pueblo, al pueblo de Israel que estaba siendo esclavizado. Y dijo: búsquenlos y hablen con ellos, que yo estoy llegando para liberarlos. En segundo lugar, Dios te va a enviar a salvar tu ciudad y tu nación. El Señor te está enviando. De pronto te preguntas: pastor, no sé por qué estoy en ese trabajo. Yo sé por qué estás en ese trabajo. Pastor, no sé por qué estoy en esa universidad y veo tantas cosas. Pues yo sé por qué el Señor te puso donde hay más oscuridad, para que tú seas luz. Y el Señor te va a enviar a tu propio pueblo, a la gente que está a tu lado. Y tú debes entender eso. Y en tercer lugar, el Señor los envió después a otro pueblo. ¿A qué pueblo? A los egipcios, y aún a hablar con el faraón. Entonces, en tercer lugar, ¿dónde te va a enviar el Señor? ¿Dónde nos envía? A otros pueblos, y aún a gobernantes, aún a personas en posiciones de autoridad. El Señor
levanta al más sencillo. Estábamos cantando ahorita, así es el Señor, que exalta al más vil. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que no merecían la salvación del Señor, no merecían estar aquí hoy, pero por la gracia y la misericordia de Dios aquí estamos? ¿Puedes levantar tu mano? Entonces, si el Señor te ha rescatado, no te rescató solo para que vengas y estés sentado toda la vida en la iglesia recibiendo y recibiendo y recibiendo, sino para que puedas ser usado por el Señor. Y sabes, hasta hoy la vida de Aarón habla, y no solo a una nación, sino a miles de personas en cientos de naciones, de culturas diferentes. Y así es lo que hace Dios cuando una persona se humilla y se rinde delante de Él. Ahora, ¿dónde empieza, pastor? ¿Dónde fue que hablamos en primer lugar? ¿Dónde empieza? ¿Dónde el Señor nos envía primero? A nuestras casas, a nuestra familia. ¿Dónde empieza? Empieza con tu hermano, empieza con tus padres, empieza con tu esposa, con tu cónyuge, empieza con tus hijos, querido padre. El primer lugar al cual el Señor te envía inmediatamente es en el mismo lugar donde tú estás orando, es en tu casa. Y sabes, sacerdote, estamos hablando de una convención que habla de hombres sacerdotes. El primer sacerdote fue Aarón, así nombrado por el Señor. Sabemos que otros ejercieron la función de sacerdocio aún antes. Abraham pudo delante del Señor ejercer esa función, pero no había todavía esa claridad. Pero cuando llega Aarón, el Señor dice, él será el primer sacerdote. Y sacerdote, ¿sabes qué significa? Significa ministro. Dile que está a tu lado, sacerdote era un ministro. Y en primer lugar somos llamados a ministrar a Dios, al corazón de Dios. Pero en segundo lugar somos llamados a ministrar, antes de ministrar a la gente, que viene en tercero, pero ministrar a nuestras familias. Ministrar a los de la casa. Primero comienzas a hablar y ministrar al Señor y a conocerlo, pero enseguida te envía a tu familia, y ahí mismo, cerquita de donde estás orando, Dios te va a usar para traer transformación y nueva vida. ¿Cuántos creen en eso? Así que el sacerdocio empieza en la casa. El sacerdocio, ¿dónde empieza? En la casa. Pastor, yo soy un tremendo predicador, yo soy líder de célula, yo soy un pastor, yo vengo y predico. No. Sacerdocio no empieza aquí. Sacerdocio empieza en la casa. Yo quiero ser un tremendo hombre, que Dios me use, pastor, un hombre que ha asumido su sacerdocio, que Dios me lleve a predicar a las multitudes. No. Sacerdocio no empieza con las multitudes. Empieza en la casa. Empieza con la familia. No te estoy, pastor, tú no sabes la historia de mi familia. Pastor, están tan perdidos. No estoy tratando de desmotivarte, sino por el otro lado. Quiero llevarte a ver lo que Dios ya ve en tu familia, que tú no has podido ver todavía. Que si Dios restauró y sacó a alguien del fondo del pozo, que ese eres tú, Él también lo puede hacer con el resto de tu familia, ¿sí o no? O estamos aquí por merecimiento, o estamos aquí porque nosotros mismos nos hallamos. Estamos aquí porque el Señor con su mano poderosa nos sacó. Y sabes, muchas veces, tal vez, querido hombre, no te has dado cuenta que no estás en la casa solo para llegar, comer y dormir. No estás en la casa tampoco solo para darle un techo a tus hijos. No estás en la casa solo para traer la provisión como padre, aunque es importantísimo. La Biblia dice que si no proveemos para nuestra familia, somos peores que los incrédulos. Pero no se trata solo de eso. Y tampoco estamos, tal vez tú eres un joven, solo para contribuir con algo. Ya trabajo, contribuyo con algo en mi familia y ya. La organización es interesante porque la Biblia nos va a dar un peso profundo de cuál es nuestra función como hombres y padres y sacerdotes. Ahora, las organizaciones mundiales han intentado sacar a Dios de la figura y aún así decir, como padres tenemos responsabilidades. Y ellos han tratado de describir de la siguiente forma. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, determinó de la siguiente forma el deber de la crianza de los padres hacia los hijos. El padre y la madre deberán criar a sus hijos con esmero y proporcionarles un hogar estable, alimentos adecuados y proveerlos de todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad hasta que cumplan su mayor edad.
Entonces ellos hablan de tres cosas básicamente, obviamente esmero, pero enseguida tres cosas prácticas y dicen un hogar estable, alimentos adecuados y provisión de todo lo que necesiten para desarrollarse. Y así es como esta sociedad ve la paternidad, y aún ni eso son capaces de cumplir muchas veces. Muchos abandonan y realmente nunca están presentes en las vidas de sus hijos. Pero aún los que cumplen con eso y tal vez se sienten muy bien en poder cumplirlo y es algo digno de hacerlo, pero la Biblia nos habla de un nivel más profundo de paternidad, de un nivel más profundo de sacerdocio que nosotros debemos ejercer. Estos deberes nunca van a dar a la medida de lo que dice la palabra de Dios, porque delante del Señor no hay solo una meta de provisión material, sino una meta de provisión espiritual y de identidad que debemos dar a nuestros hijos. Como el Señor, delante del Señor tenemos una meta integral en primer lugar, como hombre, reflejar el carácter de Cristo. Reflejar el carácter de Cristo. El apóstol Pablo en algún momento dice a los cristianos de una iglesia que ya llevaba mucho tiempo como cristianos, pero decía: hey, ustedes no han madurado tantos años y todavía tengo que volver a tener dolores de parto como una mujer que vuelve a concebir hijos que ya habían nacido. Pero estoy orando, estoy creyendo y vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea conformado en vosotros. ¿Sabes qué? Cuando el Señor conformó al hombre en el huerto, dice la palabra que lo hizo con sus propias manos, si lo podemos imaginar de esa forma. Dice la palabra que Él mismo formó al hombre del barro y entonces sopló, y por primera vez el hombre vivió, abrió sus ojos. Y lo que yo creo y lo que algunos hombres de Dios van a decir es: lo primero que el hombre vio cuando abrió sus ojos, ¿qué fue? ¿Qué fue? Dios, el creador. Y nosotros podemos dar cuantas vueltas queramos en esta vida, buscar en tantos lugares cuanto queramos, pero nunca vamos a encontrar lo que encontramos en los ojos del creador ese primer día. Y eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios nos había creado. Quiero que entiendas que Dios ya nos había creado a la imagen y semejanza, conforme la imagen y semejanza de Cristo al inicio. Pero cuando pecamos, cuando Adán pecó, caímos y perdimos la semejanza. Aquí el espíritu murió. El pastor César estaba hablando de eso ayer. Nuestro espíritu murió y solo quedó viva el alma y nuestros deseos y nuestras pasiones. Y eso que iba a ser usado para Dios ahora fue usado para nosotros. La Biblia dice: cada uno se fue por su camino, hizo lo que quería. Entonces no fue solo Adán que pecó. Ah, sí, Adán, ese Adán, ¿por qué hizo eso? Si hubiese sido yo en el huerto, no hubiese hecho lo mismo. La Biblia dice que todos caímos de la gloria de Dios. Entonces no es que todos matamos, todos hurtamos, todos adulteramos, pero cada uno hizo la vida como quería y se olvidó del Señor, de su propia forma, y por eso necesitamos un Salvador. Ahora yo que quiero que tú entiendas, el propósito de Dios sigue siendo el mismo del inicio de la creación: conformar el carácter de Cristo otra vez en nosotros, ahora a través de la cruz. Por eso Cristo vino, se hizo hombre, tomó nuestro lugar y murió para que pudiese darnos su carácter, su Espíritu Santo. Y el Espíritu que habíamos perdido es el Espíritu que Jesús restauró y nos da para poder vivir la perfecta voluntad de Dios otra vez. ¿Cuántos creen en eso? ¿Puedes dar un aplauso al Señor por eso? Vamos, si tú lo crees, da fuerte ese aplauso. Entonces, de esta meta integral de que como hombres reflejemos el carácter de Cristo, seamos conformados a la imagen y a la semejanza otra vez. Eso, ¿qué significa, pastor? Que nosotros como hombres ya no gritamos dentro de la casa, reflejamos el carácter de Cristo. Que nosotros como hombres, aunque el Señor todavía nos está prosperando y llevando a cada nivel de crecimiento, pero no somos personas egoístas, no somos personas que no han aprendido a ser generosas con su propia familia,
con sabiduría siempre, con un buen manejo de las finanzas siempre, pero generosos. Significa que no hablamos palabras de muerte dentro de nuestras casas, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, sino palabras de vida. Significa que cuando nos ven a nosotros, aún sobre todo si no son cristianos en nuestra familia, ellos ven a Cristo. Y mi pregunta para ti es: ¿eso ya es real en tu vida? Pastor, me falta. Ten ánimo, va a valer la pena. Va a valer la pena. Vas a ver el fruto. Y sabes, segundo lugar, entonces de esta primera meta integral salen muchas otras. Por ejemplo, como esposo, segundo lugar, reflejar el amor de Cristo por la iglesia. ¿Sabes cuál es nuestra meta como esposos? Mostrar el amor de Cristo por su novia, la iglesia. ¿Cómo, pastor? Pues Jesús murió por la iglesia. ¿Qué estás haciendo por tu esposa? Jesús no hizo nada más que negarse toda una vida. Se negó a su voluntad, hizo la voluntad del Padre y murió. Dio su sangre por una novia que no había nacido todavía y que no había sido fiel todavía. Como padre, tercer lugar, reflejar la paternidad del Padre que vimos a través de Jesús. La paternidad que Jesús nos dio a conocer del Padre. Y Él dijo: yo estoy aquí porque el Padre amó al mundo de tal manera que me dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Jesús nos dio a conocer el Padre por primera vez. Padre, ¿reflejas el carácter de Dios hacia tus hijos? El apóstol Pablo dice: no enojen a sus hijos, no hagan que ellos queden airados, porque a veces ven hipocresía en tu vida, porque a veces los destruyes con tus palabras. Refleja mi paternidad. Sabes que muchos jóvenes, muchos adolescentes, tal vez ustedes mismos hombres, fueron muy heridos por sus padres y les costó acercarse a Dios y creer que Dios era un buen padre. ¿Por qué? Por causa del ejemplo que tuvimos dentro de casa. Como hijo, número 4, honrar a mis padres como Cristo honró a su Padre. Jesús no hizo nada de su propia voluntad, fue obediente. Es interesante porque aún como niño y aún después como adulto, dice la palabra que se sometió también a sus padres terrenales, José y María. Y no sé si sabes y te das cuenta, en el primer milagro que hace Jesús en la boda, cuando transforma agua en, Él no iba a hacer el milagro. Él dice: mujer, no ha llegado mi tiempo todavía, no es aquí el primer lugar. Pero ella dice: Jesús, hazlo. Y Jesús le obedece. Mi pregunta es: hijo, ¿cómo honras a tus padres? ¿Sabes que el primer mandamiento con promesa cuál es? Honra a tu padre. ¿Y qué tal si lo practicamos? Pastor, tú no conoces a mi padre, él nunca estuvo en mi vida. Pero espera, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre si estuvieron presentes en tu vida y si fueron amorosos. No dice. Entonces, ¿qué puedo hacer para dar pasos de perdón y restauración y mostrar a mi Padre que si hay un Dios en el cielo que me restauró y que me hizo amarlo, aunque Él nunca me amó? ¿Estás entendiendo? Y por último, como amigo, 5, reflejar el amor de Cristo por sus amigos. Dice la palabra: puede uno llegar a morir por su familia, por sus amigos o por una persona muy buena, pero sabemos que Cristo nos amó primero por el hecho de que Él murió por nosotros cuando aún éramos enemigos, no amigos, enemigos de Dios. ¿Qué debo hacer por mi prójimo, pastor? Por la persona que está a mi lado en el trabajo, en la universidad, mi vecino. ¿Qué debo hacer? Solamente ama como Jesús amó. ¿Fácil? Él dijo: los fariseos hacen lo que ustedes hacen, porque oramos solo por nuestros amigos y hablamos solo con nuestros amigos, pero amen a sus enemigos y oren por ellos y bendíganlos.
Esa fue la medida de Jesús. Por eso la gente lo odiaba. Decía lo que no querían escuchar. ¿Quién quiere amar a sus enemigos? Nadie quiere amar a sus enemigos. ¿Quién quiere invitar a sus enemigos a la casa, a cenar, a comer? Pero el Señor va a transformar a tus enemigos en tus discípulos. ¿Tú lo crees? Así fue con Jesús. Algunos de sus enemigos, tal vez Mateo, que era un colector de impuestos, se transformó en su discípulo. Yo quiero que tú entiendas que el evangelio tiene poder para transformar vidas. Quiero avanzar rápidamente. Deuteronomio capítulo 6. El Señor más adelante le da una instrucción entonces a Moisés. Su vida es transformada, su familia y el pueblo de Israel sale de Egipto. Ellos son salvados y algo sobrenatural sucede. Quiero avanzar para una parte muy importante contigo. Deuteronomio 6 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. Di conmigo: tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dios está diciendo que una de las cosas más importantes sería: guarda estas palabras, los mandamientos, guarda mi palabra, y enseguida enséñale a tus hijos, enséñale a tu familia. Una de las cosas más importantes, el Señor está diciendo, para que te vaya bien, es: enséñale a tu familia. Deuteronomio 4:10 dice: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñen a sus hijos. ¿Cuál era la agenda de Dios? No era solo salvar a Moisés. Moisés, te estoy salvando a ti y a esta generación para que me conozcan a mí y le enseñen a sus hijos. Enseñen a sus hijos. Dios, cuando te llama, no está pensando solo en ti, está pensando en las generaciones que van a venir a través de ti. Ahora, hombre, si tú detienes el mover de Dios en tu vida y para en ti, yo te digo, ¿será que valió la pena el sacrificio de Jesús? ¿Será que las bendiciones solo llegan a tu vida y eres tan egoísta a punto de no compartir, de no hablar, de no dar testimonio? ¿Cómo levantar una generación que ama a Dios? Quiero terminar con esta parte. Algo muy práctico. Josué, el discípulo de Moisés, empezó a aprender. Y él dijo algo. Bueno, Moisés todavía estaba diciendo algo que Josué iba a poner en práctica. Deuteronomio 6, 5 a 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Estarán dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tres cosas yo veo aquí. Primero, ¿cómo comienza todo? ¿Cómo levantar una generación que ama a Dios? ¿Cómo hacer que valga la pena? Amarás al Señor tu Dios. El mandamiento no vino de la boca de Jesús primero. Dios le había revelado a Moisés primero. Y era: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Algunos de nosotros amamos con el corazón, tal vez con el alma, con nuestros deseos, pero no con nuestras fuerzas. No le servimos. Todas nuestras fuerzas están en el trabajo, pero ¿cómo no le sirves al Señor? Yo generalmente digo: el que no sirve al Señor no sirve. El Señor te salvó fue solo para bendecirte, te transformó a ti, te dio un carro mejor y ya. ¿Ese es el evangelio para ti? ¿O te salvó para usarte, para transformar, para que lo conozcas, vivas con Él cada día de tal forma que no puedes controlarte, sino compartir lo que Dios ha hecho en tu vida? Segundo, ahora que amas al Señor, entonces, segundo lugar, sus palabras estarán en tu corazón.
Miren qué lindo. Sus palabras estarán en tu corazón. Después que el pueblo, pasan los años y el pueblo de Israel, ¿qué hace? Abandona a Dios después, porque esa es la naturaleza humana. Y entonces el Señor dice a través de un profeta, cientos de años después: escribiré otra vez mi ley en vuestros corazones. Voy a escribirla, y voy a escribir en el corazón de tal forma que ustedes no la puedan quitar. Ustedes intentaron escribir en papel, en hojas, y no entró, pero yo la voy a escribir en el corazón. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan la palabra de Dios en nuestro corazón. En tercer lugar, si tú las tienes en el corazón, ¿sabes qué sucede? 3, las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. ¿Por qué Dios le decía que repitieran a sus hijos? Porque Él no está enfocado solamente en una generación, está enfocado en generaciones. Es un Dios de pacto con familias. Él dice: repetirás en la casa y en el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes. Dice: escribirás y harás una señal, pondrás como una señal en tu mano, como frontales en tus ojos, aún en los postes y en las puertas de tu casa. Vas a poner la palabra en todo lado. ¿Por qué? Porque fueron escritas en el corazón. No, pastor, me parece muy difícil esto, pastor. Pastor, yo he intentado leer la Biblia y todo. Tengo una palabra de Josué para ti, ¿quieres escucharla? Josué 24:15. Pastor, esta vida de tener que hacer el devocional todos los días, pastor, eso es cansón, pastor. Te digo, no que yo haya alcanzado, pero es una pelea que vale la pena pelear. Es una carrera que vale la pena correr. Josué dijo: y si mal os parece servir a Jehová, ¿les parece mal? Si mal os parece, escogeos hoy a quien sirváis entonces. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado, o a los dioses de los amorreos y de los pueblos aquí, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No, pastor, muy difícil. Entonces yo te pregunto, ¿con qué tiempo vemos los partidos de fútbol? No tengo tiempo. ¿Con qué tiempo ves fútbol? ¿Con qué tiempo vemos el celular? Pasamos 4 horas. El colombiano, yo vi una encuesta que decía: el colombiano en promedio pasa 4 horas del día en redes sociales. ¿Cuánto tiempo usas el WhatsApp por día? ¿No puedes quitar 1 hora de 4 horas? Pastor, es muy difícil. Ok, escoge quién quieres servir. Escoge el destino de tu familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué tenía un pacto con el Señor y el Señor tenía pacto con Josué. Josué y toda una generación sirvió al Señor. ¿Y sabes qué hicieron? Conquistaron la tierra prometida y pudieron disfrutar de la tierra que emana leche y miel. Vivieron las promesas de Dios. Hombre, ¿quieres vivir las promesas de Dios? Josué la vivió. Josué la vivió. Y toda la generación que fue liderada por un hombre de Dios así de firme, la vivió también. Pero yo te quiero decir, después, ¿sabes qué pasó? Que fue tan trágico, tan triste. Lee conmigo el último texto, Jueces capítulo 2, versos 7 a 10. Dice: y el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron. No, yo quiero que tú pongas atención, por favor, en este texto. Dice: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel en Canaán. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Pero, escucha eso, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Está en tus hombros, hombre, la responsabilidad. Después de que conquistaron Canaán, ¿sabes qué pasó? Perdieron Canaán.
Porque hubo padres que no le enseñaron a sus hijos. Solo por eso. Una generación que, dos cosas, no conocía al Señor y no sabía lo que había hecho por Israel. No conocía a este Dios que servimos y no sabía lo que Dios ha hecho por nosotros. La consecuencia fue la completa idolatría. El verso 12 dice: abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. ¿Qué dioses van a servir nuestros hijos si no les presentamos nuestro Dios? A los dioses de los pueblos que nos rodean, a los dioses de las universidades, de los colegios. La consecuencia fue la completa idolatría. Hay tres consejos que quiero darte para salvar una generación. El primero, dice: surgió una generación que no conocía al Señor. Primero, preséntale al Señor a tus hijos. Preséntale al Señor a tu familia. No asumas que alguien más algún día les enseñará a tus hijos a amar a Dios. El líder le va a enseñar, amén, que el líder le enseñe, pero tú también. Alguien un día le va a hablar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. No asumas que ellos ya saben tampoco porque te ven sirviendo al Señor. Ya saben porque me ven sirviendo. No conocen. Si lo conocieran de verdad, lo servirían. No conocen. No asumas que un día solitos lo van a conocer, como de pronto un día llegué a la iglesia y lo conocí. Tú eres el instrumento, tú eres la provisión. ¿Recuerda lo que dijimos al inicio? Tú eres. Consejo práctico aquí: separa un momento. Si tú eres padre, separa un momento al día para leer la palabra con ellos. Un momento, no tienen que ser muchos. Todos los días en el desayuno. Puede ser a las 5 de la mañana, a las 5:30. Puede ser a las 7, 8 de la noche, antes de acostarlos. Todos los días separa un momento. Número 2, háblales. Entonces no solo preséntale al Señor. 2, háblales de lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque la generación que se levantó no sabía lo que Dios había hecho por Israel. ¿Qué quiero decir con eso? Predícales a tus hijos como lo has hecho con otros. ¿No le predicas a otros? Predícale a tus hijos. ¿Sabes qué me doy cuenta a veces? Que nuestros hijos no conocen nuestras experiencias con Jesús. No saben de nuestra historia, lo que Jesús hizo por nosotros, cómo nos salvó, cómo nos sacó del lodo resbaladero. ¿Sí o no? Del fondo del pozo más profundo nos sacó. Y sabes, todos saben el testimonio, pero nuestros hijos no conocen. No asumas que tus hijos ya conocen tu historia y el poder de Dios en tu familia. Recuérdales todo. ¿Sabes qué hacemos con nuestros hijos? Cada rato les recordamos: ¿ustedes recuerdan cuando Esther murió? ¿Recuerdan cuando el Señor resucitó? Ahorita estaba hablando en la mañana con Esther, y Esther estaba hablando de eso con nosotros. Yo le pregunto: ¿tú recuerdas, Esther? Sí, yo recuerdo cuando yo morí en la cruz, dijo. ¿Muriste en la cruz, Esther, como Jesús? Ah, no, yo morí, fue en una piscina. Número 3. Número 3. Llévalos al monte contigo. ¿Sabes una cosa que Moisés hizo muy bien? Él llevó a Josué al monte. Éxodo 24:3 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. 33:11 dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de la reunión. ¿Cómo levantar una generación que ama a Dios? Preséntale al Señor a tus hijos. Habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Predícales a tus hijos. Cuéntales las experiencias que marcaron tu vida.
y llévalos al monte contigo. Pastor, ¿cómo así? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes qué? ¿Quieres saber cómo no levantar una generación que ama a Dios? ¿Cómo levantar una generación que no ama a Dios? Te voy a decir cómo. Excluye a tus hijos de tu relación con Dios, número uno. Nunca dejas que ellos te vean orando, leyendo la palabra. Nunca. Cuando vengas a la iglesia, no los traigas porque es incómodo, es difícil traer a los hijos a la iglesia. No los traigas. No invites a tu familia, a tus papás. Te da embarrada que en el momento de la ofrenda escuchen hablar, ¿no? Entonces no los traigas, está bien. ¿Cómo levantar una generación que aborrece a Dios? Así es. 2, transmíteles amor por todo lo que menos importa, pero que tú tanto amas. Los partidos de fútbol, las fiestas. Tu hijo, las fiestas de los amiguitos que son el fin de semana. Llévalos a todos, sobre todo si es en la reunión de la iglesia, al mismo tiempo con la reunión. No los traigas. Ponlos a escuchar la música que habla de todos los valores de este mundo y de todo lo que Dios aborrece. Ponlos a escucharlo. Así estamos yendo muy bien para levantar una generación que aborrece a Dios. 3, sea un cristiano frío. Frío en relación a las cosas de Dios, pero que arde apasionado por todo lo demás. Tus hijos nunca te han escuchado gritar, cantar, adorar al Señor así en tu casa, pero cuando hacen un gol, sé frío. Ellos no siguen lo que decimos, sino lo que vivimos. 4, dales una tablet o un celular desde temprano y acceso a todo sin supervisión. ¿Sabes qué está sucediendo? Nuestros niños a los 10 años están viendo pornografía. 8 años, 9 años, 11, 12, 13. Padres que abandonaron su paternidad, su responsabilidad como sacerdotes. Sea ajeno a la vida de tu hijo. Y ¿sabes qué? Lo mejor, deja que sus amigos y sus profesores de la escuela le digan cómo debe vivir su vida. Como ellos pasan más tiempo con ellos que contigo. Deja que ellos den todas las instrucciones. Muestren cómo ser un hombre, cómo vivir, cómo besar por primera vez, cómo tener la primera relación sexual. No hables de estos temas tú con tu hijo. Deja que ellos hablen, porque están hablando. Y último, nunca corrijas a tus hijos en nombre de una paternidad más respetuosa. Déjalos ser como son, ¿verdad? Proverbios dice: el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Quiero terminar con un testimonio rápido. Hubo un joven, no sé si podemos poner la primera foto. Se llamaba Dijair. Y ese joven, él decidió entregar su juventud al Señor. Ese joven era un joven farmacéutico. O sea, trabajaba en una droguería. Y él tenía todos tipos de vicios, pero un día se convirtió. Y él fumaba mucho, tenía muchos cigarrillos. Y un día decidió parar y entregó su vida a Jesús. Y él decidió servir al Señor hasta que se conoció con una joven. Él se llamaba Milton y esa joven se llamaba Dilma. Y entonces ellos se conocieron, se casaron, ahí está la foto. Y de repente ellos conformaron una familia, tuvieron hijos, ahí hay varias fotos de su boda. Y lo que empezó a suceder fue que él empezó a tener una relación con Dios. Y de otra parte, su esposa también había dejado, estuvo a punto de casarse con otro hombre antes, pero Dios le dijo: no te cases con él. Ella sintió en su corazón que no podía y obedeció. Ellos se casaron y él empezó a ir a una parte rural de una ciudad muy sencilla, donde no había ni pavimento, no había absolutamente nada de estructura, de tecnología. Y él empezó a decir: Señor, haz lo que tú quieres. Él tenía una finca y él empezó a servir al Señor y empezó a predicar, empezó una célula.
Y de repente empezó a construir una iglesia. 2, 3. Y esa foto que tú estás viendo es la foto de mi abuelo Milton, con la obra que él levantó en una ciudad rural. Y él empezó predicando. Allá lo conocían como Milton el creyente. Y era una ciudad pequeña, pero todo el mundo que tenía alguna necesidad sabía dónde ir. Pero un joven que se entregó al Señor en sus adicciones, en sus vicios, él no tuvo mucho ejemplo, no tuvo mucha estructura, pero él empezó a comprar los ladrillos y él mismo iba construyendo con los hermanos. Y sabes, mi abuelo fue el que crió a mi mamá, a mi tío, y que les dieron el ejemplo. Este es mi abuelo y mi abuela. Él ya falleció, ella sigue sirviendo al Señor, fueron pastores, ella es todavía pastora. Y yo quiero decirte, vale la pena, ¿sabes? Quiero contarte la historia de mi otro abuelo, mi abuelo Dijair. No sé si pueden poner la otra foto ya de su matrimonio. Antes eso. Entonces fue más difícil de conseguir. Pues los abuelos no les gustaba tomar muchas fotos, ¿no? Bueno, era mucho más difícil, la verdad. Pero mi abuelo se casó. Mi abuela cuenta la historia de que cuando lo vio en la iglesia, él era medio ya un poco gordito, un poco. Entonces dijo, no sé, y dijo que el Espíritu Santo le dijo: si tú confías en mí y estás con este hombre, porque es el hombre que yo tengo para ti. No sé si escuchó audiblemente, no sé cómo, pero sé que en un momento ella como que recibió la seguridad y dijo: yo te voy a usar con este hombre y a través de este hombre. Y ella confió y dijo: pues yo confié en aquel gordito. Mi abuelo había venido de una familia con traumas, porque su padre era alguien que tenía problemas con el alcohol, muchos problemas. Por eso, a causa de eso, él hizo un voto con el Señor de nunca probar el alcohol en su vida. Y él fue fiel al Señor, fue un pastor. Y él se levantó, empezó a servir al Señor. Y empezaron a levantar una iglesia tremenda y un ministerio en Brasil que fue conocido como SOS Familia, auxilio a las familias. Y él ministraba a las familias y hablaba a los matrimonios, a los hijos, a todo eso. Y Dios hizo tantas cosas a través de sus vidas. Algo de lo que puedo orgullarme mucho es la vida de mi papá, que fue formado por ellos. Y yo te puedo decir, conozco a pocas personas tan parecidas con el carácter de Jesús como mi pastor César y como mi papá, el pastor Lau. Y yo quiero decirte lo siguiente: aún así Aarón no fue perfecto y mis abuelos tampoco fueron perfectos. Ahí estoy yo con mi abuelo, no sé si pueden ver la foto. Mi abuelo en un cierto momento fue infiel a mi abuela y fue un escándalo nacional. Salió en las noticias. Mi papá era el pastor auxiliar en la mayor iglesia de la ciudad donde mi abuelo era pastor. Y en ese momento expulsaron a mi abuelo de la iglesia y querían expulsar a mi papá. Mi papá asumió la iglesia como pastor auxiliar y la mitad de la iglesia quería que él siguiera siendo el pastor y la otra mitad que él no siguiera. La iglesia se iba a partir, se iba a dividir. Y entonces mi papá oró y fue el momento, él dice que fue el momento más difícil de su vida. Y él decía, quedó molesto con el Señor porque decía: Señor, ok, mi papá cayó, pero yo no merecía esto. Y él decidió salir de la iglesia para que la iglesia no se dividiera. Y él dejó la iglesia y empezó a orar: Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? Y en pocos meses Dios lo llevó hoy a la iglesia en la cual son pastores. Ellos la asumieron con 8 personas. Y en pocos años él dice: Dios me sorprendió tanto, porque lo que parecía que era para maldición, como hubo arrepentimiento y como yo busqué al Señor, el Señor lo transformó para bendición. Y ¿sabes qué fue ¿sabes por qué estoy aquí hoy hablándote? Y quiero terminar así. Estoy aquí hablándote porque cuando mi papá salió el escándalo y mi papá fue a la casa corriendo, porque ya era casado, entonces fue a la casa de mis abuelos corriendo, abrió la puerta, tocó la puerta y mi abuela abre la puerta
Y cuando mi abuela abre la puerta, ella dice: hijo, antes de que tú hables cualquier cosa, quiero que tú sepas que yo ya perdoné a tu padre. Yo solo estoy aquí porque hubo hombres antes de mí que cerraron la puerta, y mujeres que cerraron la puerta al pecado, a la división, al divorcio, y supieron levantarse mutuamente. Quiero decirte, tus hijos tomarán sus propias decisiones, pero es mucho más fácil acercarse al Señor si tú les presentas un camino de conocer a Jesús, un carácter como el de Cristo. Y quiero orar contigo. ¿Sabes qué me dijo el Señor hoy? No tenemos ya mucho tiempo. ¿Puedes ponerte de pie conmigo? El Señor me dijo: hijo, yo quiero que tú ores con aquellos que habían fallado y saben que fallaron en su pasado o tal vez en su presente, y nunca habían recibido el perdón de Dios, o nunca habían sido capaces de perdonarse. O querido hombre, tal vez tú eres joven también, estás aquí, fuiste muy herido por tu familia. Hoy también es día de sanidad para ti. El perdón unilateral es cuando nosotros perdonamos aún sin que las personas merezcan. ¿Y sabes por qué lo debemos hacer? Porque Dios lo hizo con nosotros. Jesús dijo: si no perdonáis, no podréis ser perdonados. No podéis. Hoy el Señor te está diciendo: va a valer la pena. ¿Tú lo crees? Pon la mano en tu corazón ahí donde tú estás. ¿Sabes qué? Si quieres arrodillarte ahí donde estás, si quieres pasar adelante, hombre, si tú sabes que Dios te está hablando aquí en este momento, no seas tibio, haz algo diferente. Puedes pasar aquí adelante, puedes venir a orar, puedes hacer algo, pero el Señor hoy te está llamando. Él te está llamando. ¿Y sabes qué te dice? Hijo, ¿por qué has dudado de mí? Yo te amo. Yo estoy contigo. Yo sé que fallaste, pero nadie se acerca a mí porque es perfecto, hijo. Yo te amo con todo mi corazón. Si no fuera así, no hubiese probado mi amor por ti. Querido hombre, tal vez tú fuiste infiel a tu esposa, y eso te marcó de una forma tan profunda, y nunca has podido ser libre para servir al Señor otra vez. Tal vez hay cosas ocultas de tu pasado, cuando tú eras joven todavía, que tú viviste, ¿verdad? El Señor te quiere hacer libre hoy. Puedes dejar tus cargas, tu pecado, tu peso. Puedes confesarle. La Biblia dice, mira qué tremendo, si confesamos nuestros pecados, Él no es como nosotros. Él no es hombre, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Él es fiel. Él no es como nosotros. Yo sé que las personas nos juzgan, y a veces correctamente, porque merecíamos el castigo. Pero Dios, sabiendo que merecíamos el castigo, envió a su Hijo para que recibiera el castigo por nosotros. Y hoy el Señor te está llamando. Él te está haciendo recordar la conversación que tuvo con los dos ladrones en la cruz. Uno de los ladrones, debiendo haber sido condenado correctamente, se burló de Jesús.
Pero el otro dijo: Jesús, tú no mereces esto, nosotros sí. Nosotros merecemos. ¿Sabes qué merecíamos, hombre? Cada uno de nosotros, la muerte, la violencia. Merecíamos la perdición, merecíamos la distancia de Dios para siempre. Familias desestructuradas, abusos, eso es lo que merecíamos. Pero Jesús intervino, Jesús intervino. Jesús nos dio otro lugar. Y tal vez tú me digas: pastor, yo no tuve abuelos como tú. Pero de pronto el Señor te está llamando para ser el comienzo de un linaje diferente, para que más adelante tus hijos y tus nietos puedan decir: todo comenzó cuando un día un joven, mi abuelo, mi padre, mi hermano. Levanta tus manos, empieza a rendirte al Señor, empieza a adorarlo, empieza a arrepentirte, empieza a decirle: Señor, úsame, levántame, perdóname, purifícame con tu sangre, lávame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré, Señor, más blanco que la nieve. Perdóname, Señor. Hoy pon la mano en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, hoy te pido, borra todas mis maldades, todo el mal que yo he hecho. He sido un hombre perverso, impío y lleno de iniquidad, lleno de pecado. Algunos de nosotros, tú le puedes decir al Señor: Señor, tal vez no hice nada grande, pero si las personas vieran mis pensamientos, mi mente, lo que está dentro de mí, yo estoy desesperado. Sálvame, Señor. Dile: sálvame, Señor. Hoy me presento delante de la cruz de Cristo y le pido: sálvame. Hoy lávame con hisopo. Yo quiero ser crucificado juntamente con Cristo. A mis obras de la carne, a mis obras de la muerte, a mi pasado de vergüenza. Hoy todo eso, juntamente con mi alma, mis deseos, mis pasiones, son crucificados ahora, son destruidos ahora, juntamente con Jesús en la cruz del Calvario. Y recibo una nueva vida en Cristo. Recibo la sangre de Jesús, que es esparcida sobre mí, sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi casa. Y declaro que a partir de hoy yo puedo servirle al Señor sin condenación. Y vas a decir algo: por cuanto he sido perdonado por el Señor, tengo paz con Dios. Tengo paz con Dios y puedo servirle para siempre. No le servirás a otros dioses, tú y tu casa. Serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Mira, vas a decir: Señor, ¿me quieres a mí? Aquí me tienes. Envíame a mí. Hoy entiendo que va a valer la pena. Da fuerte ese aplauso a Jesús. Vamos, levanta tus manos, cierra tus ojos, adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor.